especialmente las víctimas de Rafael Garay. A ver. Lo que comenzó como una presunta desgracia se transformó en una denuncia por el delito de estafa. Esta historia es protagonizada por el ingeniero comercial Rafael Garay, el mismo que hasta hace pocos días era el más acérrimo defensor de los afectados por fraudes de tipo piramidal, que es hoy el foco de una investigación por apropiación indebida de fondos, que tiene a una decena de afectados exigiendo la devolución de su dinero y la captura del supuesto economista. A mí, en lo personal, 667.000 pesos. El resto, en total, suma las 16 personas que estamos en la querella, suma alrededor de 7,5 millones. De hecho, el mismo Rafael Garay hizo una presentación explicándonos en qué consistía nuestra inversión. Debido a la gran credibilidad de él, a la conducta intachable, fue candidato a senador por nuestra región. No tuvimos dudas de que era un proyecto interesante y varios profesionales invertimos en esto con diferentes montos y, como te digo, no había lugar a dudas de que este proyecto era rentable y nos iba a generar utilidades a todos. A mí me dio mucha confianza porque tú escuchas a Rafael Garay y dices, chuta, buena la cosa, y más encima que él estaba en las reuniones, él nos asesoraba, como uno de mis colegas, uno de los socios también les mandó una grabación que existe donde nosotros estábamos en la reunión y él realmente nos afirmaba que era buena la inversión, que nosotros sí que así digamos, eso fue el año 2014. Bueno, la verdad es que efectivamente esto se crea por una empresa que su finalidad principal era captar inversionistas privados para financiar empresas emergentes. Uno de los ganchos fundamentales para que la gente creyera en esto fue justamente las personas que conformaban el directorio de esta empresa. Y dentro de esas personas estaba Rafael Garay. La empresa Burst Up, una de las sociedades de Garay, surge con la promesa de que pequeños empresarios pudieran ver multiplicados sus ingresos y obtener ganancias millonarias. El modelo de negocio de Burst Up es mezclar dos grandes industrias, la inversión y el network marketing, que se mezcla con una plataforma Forex donde se puede operar con nuestra moneda virtual Burstcoin. A través del network marketing podrás generar tu propia estructura, generar ingresos residuales armando tu propia organización. Pero adicionalmente a eso existe una tercera parte del negocio, y eso es que los recursos que se recaudan se utilizan para financiar emprendimiento, para financiar startups en cada uno de los países donde Burst Up opera. El objetivo es generar obviamente un impulso al startup, a los emprendimientos, generar puestos de trabajo y actividad económica en cada uno de los países donde Burst Up está presente. El llamado era elegir entre diferentes proyectos, ingresar el monto que se quisiera invertir, así como la rentabilidad, y los adelantos de sus inversiones podían ser retirados anualmente o al final del periodo. Una promesa seria y que logró encantar a decenas de personas. El problema, en el momento que quisieron ver los frutos, todo se desmoronó. Pasó un año y nos enteramos que Rafael Garay se había retirado de la empresa Burst Up. Ahí empezamos a dudar, ¿cierto? Nos organizamos y interpusimos una querella por presunta estafa ante los tribunales de justicia de Concepción. Nuestro abogado Roberto Jara, el 9 de septiembre realizó esta gestión y bueno, estamos a la espera de que todo esto se aclare. En el fondo, nosotros no sabemos dónde está nuestro dinero. De hecho, no se nos ha explicado realmente qué sucedió, en dónde se invirtió, si realmente se invirtió en la empresa emergente que debería haber existido. Porque supuestamente nuestro dinero se invirtió en Skinwood, que es una empresa de Chillán, que vende lentes de madera. Las estafas piramidales están basadas en lo que se denomina un esquema de Ponzi por un italiano que operaba a principios del siglo XX en Boston, donde básicamente es conseguir los fondos de mucha gente bajo la promesa de una rentabilidad alta y a los cuales se les va pagando con los nuevos que van entrando a la pirámide. Llega un momento que la gente empieza a desconfiar y por lo tanto dejan de entrar nuevos y por lo tanto no hay dinero para pagar las promesas que se habían hecho y se desploma la pirámide. Los montos invertidos en la empresa de Garay fluctuaban entre los 120.000 y el 1,5 millones de pesos, cifras que son más pequeñas que las relacionadas a las grandes estafas que han aparecido en nuestro país.
porque el interés de esta sociedad no eran los grandes empresarios, sino las personas de clase media. En este momento es imposible, porque la tasa de interés se determina, como en todas partes del mundo donde funciona el mercado, por la oferta y demanda de fondos. Entonces, dada esa situación, es imposible que se llegue a ese precio, dadas las condiciones. Y sobre todo, en un momento en que en el mundo las tasas de interés están cada vez más bajas. Era una cosa así como una pirámide, porque nosotros se nos decía en las reuniones de que si invitábamos a otros. De hecho, yo tengo una niña, hija, se podría decir, en Curanilagua, y gente más que ingresé. Entonces, se me puede ocurrir cualquier cosa ahora ya. Y con lo que pasó, que se fue y que nadie sabe su paradero, ya, como te digo, yo di por perdido ese dinero. Se mantuvo, ya no ascendió como se había dicho, se mantuvo, creo que se hizo inversiones, hubo algunas ganancias, pero creo que su ausencia también no hizo crecer la empresa, no sé, yo me aparté de esto porque en un momento dije, se perdió todo el dinero, ¿ya? Una mala pasada del destino, otra más. Porque yo cuando ingresé en julio de 2014, en ese tiempo yo estaba presentando mi tesis de pregrado. Resulta que no tuve tiempo para averiguar bien sobre este negocio y cuando me llegué en ese tiempo encontré algún aspecto súper raro. Por lo tanto, quise retirar mi dinero y no me permitieron. De hecho, me dijeron que para efectos legales la oficina matriz está en Hong Kong, o sea, China. Tenía que ir a China para poder alegar mi dinero. El ex socio de Garay, Esteban Aedo, quien será formalizado como autor del delito consumado y reiterado de estafas, declaró que en el tiempo que conoció al ingeniero comercial pudo descubrir varias mentiras, como por ejemplo que el porcentaje de ganancia iba variando. Él decía que poseía un fondo de inversión propio de una empresa que se llama Things & Co. Y en sus reuniones con los usuarios de BursUp, uno de los argumentos más utilizados era que este fondo de inversión había rentado un 18% anual el último año, pero escuchándolo, en otras reuniones ese mismo fondo había rentado un 16% y en otra un 14%, lo que me permitió darme cuenta de que no era una persona honesta. No, era una plata que yo manejaba mensualmente y que en ese minuto la invertí en eso. Me quedé sin poder sustentar otros gastos personales. Yo tengo 3 hijos y dejé aparte lo que tenía para ellos, los días de esta empresa. Inmediatamente van a haber sospechas cuando la gente que está captando los recursos no tiene ningún tipo de control ni fiscalización. En ese momento la gente debería empezar a dudar. Y segundo, cualquier tasa extraordinaria es para dudar. Y la razón fundamental es la conducta humana. Detrás de esa oferta está la esperanza que la gente va a reaccionar con codicia y por lo tanto va a entregar sus fondos, algunos ahorrados durante mucho tiempo. La promesa de riqueza duró casi 2 años. Poco a poco se fue desmoronando y dejando ver que gran parte de las inversiones no iban a los lugares que se eligieron, sino que habrían pasado directamente a los bolsillos de Rafael Garay. En una ocasión, Rafael me pidió mi computador para imprimir un documento. Me pide el favor que lo deje solo porque era un documento de extrema confidencialidad. Era un contrato de honorarios donde él ofrecía un 13% de rentabilidad anual en su empresa de inversiones Things & Co. Lo que más me llamó la atención al momento de ver este contrato era él que me decía que todas las inversiones que él manejaba las recibía en su cuenta personal del Banco Chile. Al ver su ostentosa vida, obviamente tuve la duda de que estos dineros fueran realmente invertidos y pensé que recibía el dinero, lo utilizaba en él. Y simplemente, un año más tarde, al momento de tener que devolverlo, lo sacaba de otra persona y que haya invertido con él. Por lo tanto, lo que buscamos es que las personas puedan invertir, entretenerse y a su vez ayudar a financiar a nuevas compañías, nuevos emprendimientos y generación de puestos de trabajo en todos los países donde BursUp está presente. Te entregaremos más de 5 fuentes de ingresos y te ayudaremos constantemente a desarrollar tu propia organización. Además de eso, tu producto te hará transar en la bolsa. Bienvenidos a BursUp, bienvenidos al mundo de la inversión. Uno de los pilares más importantes en las empresas de inversiones se relaciona con la figura que los representa. Una cara confiable y seria es el mejor anzuelo para captar fondos y hacer que los negocios se consoliden.
Esto era lo que Rafael Garay representaba. La cercanía que mostraba en las reuniones, así como su discurso, generaron que los ahora afectados invirtieran y confiaran que lo hacían en una institución seria. Yo esa plata yo la di por perdida, pero a mí y al grupo nos molesta el hecho de que una persona renombrada como Garay, que uno confía, nadie responda por esto. En realidad lo de nosotros es súper poco, pero qué bueno que todo esto salió a la luz porque al fin y al cabo, ¿nosotros qué vamos a hacer con nosotros? Bueno, este contacto se genera a través de una campaña muy agresiva por parte de Bersap, porque todos los afistes aparecía como eslogan Rafael Garay. Por lo tanto, él invitaba a charlas, y en estas charlas se reunían personas, pequeños inversores, que en el fondo escuchaban un relato a través de antecedentes financieros, también políticos y socioeconómicos, que en el fondo podría convencer a una persona que no tenga mucho conocimiento en esta temática. Había un buen concepto de un concepto de empresario, de economista, que llevaba muy bien los cálculos. Se expresaba muy bien. Nuestra normativa es muy débil frente a este tipo de delitos. Es muy débil en el castigo que se le hace y es muy débil en el seguimiento. Así todo, en todos los casos que hemos conocido, está la violación del artículo 39 de la Ley General de Bancos, que dice claramente que para poder captar recursos del público hay que tener licencia y cumplir una serie de requisitos. Hay dos cosas importantes. Uno, que el público tenga mucho cuidado con esto y segundo, que las autoridades tomen carta en el asunto frente a este tipo de delitos. Meses antes de que se conociera la supuesta enfermedad de Rafael Garay, fueron muchas las personas que comenzaron a plasmar sus dudas y sentirse estafados. A fines del 2015 se había comenzado un proceso de querella. Los plazos que el ingeniero había prometido no se cumplían, no había respuestas y la repentina salida de la empresa de Garay terminaron de encender todas las alarmas. Nosotros sacamos la querella hace bastante tiempo, unos 5 meses más, nos costó organizarnos y todo. Pero después yo lo escuchaba, después de que él se desentendió de Bersap, empezó a hablar en las redes y esto otro de que él no pertenecía y empezó a hablar en la radio, tenía un sentimiento raro. El 5 de enero del 2016, Bersap comienza a desmoronarse. La salida de Garay no solo preocupó a los inversionistas, sus socios no entendían que en medio de nuevas negociaciones el ingeniero tomara la decisión de irse. Las dudas y temores se concretaban. Los inversionistas afirmaban que habían sido víctimas de una estafa piramidal. Después de las mini vacaciones que me tomé por el año nuevo, Rafael Garay me llama y me dice que pone en venta sus acciones en 100.000 millones de pesos. Le digo, ¿cómo era posible que él quisiera vender en esa suma si él jamás había aportado económicamente a este negocio? Le dije que era un oportunista. Actualmente Rafael Garay se encuentra prófugo por el delito de estafa y se ordenó congelar sus fondos. Sin embargo, son muchas las personas que hoy esperan respuesta y saber qué es lo que pasará con los ahorros que confiaron ciegamente en manos del ingeniero. Un proceso que deja al descubierto los grandes vacíos legales que nos pueden llevar a caer en una estafa piramidal. Bueno, lo que esperamos en general todos los afectados es que nos devuelvan los montos invertidos.